¿Te has preguntado si operar en long en las condiciones actuales económicas del mercado es muy arriesgado? ¿Un bot operando en long en la plataforma de tres comas funcionará? Pues en este video te tengo las respuestas a esas preguntas. Te voy a mostrar los resultados de los primeros 9 días de mi bot RSI. Acompáñame hasta el final para que conozcas toda esta información. Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal y estoy aquí para compartirte información en el área de las ciencias y la ingeniería. Pues bien amigos, decirte que ya somos 44.600 suscriptores en esta familia, en este canal. Un agradecimiento inmenso para ti que estás del otro lado de la pantalla, porque gracias a ti es posible que este canal tenga el crecimiento que ha tenido. Decirte también que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios. No caigas en estafas, esas personas solamente quieren estafarte. Te dejo también el link de mi cuenta en TikTok y mi cuenta en Instagram si deseas seguirme en esas redes sociales. Pues bien amigos, antes de mostrarte los resultados de los primeros 9 días de mi bot RSI en la página de tres comas, quiero mostrarte en unos pocos minutos el panorama mundial económico para que veas por qué es importante el resultado de mi bot. Ok, arranco mostrándote este mapa de todo el mercado financiero. Mira, lastimosamente todo está en rojo, hay mucha sangre en el mercado financiero. Mira por acá, Microsoft ha caído 12.83%, Google 12.37%, Amazon 12.21%, Apple 8.66%, y como puedes ver el panorama no pinta muy bien en el mercado financiero. ¿Qué ha pasado? Repasemos qué ha pasado en esta última semana. La inflación en los mayores niveles en las últimas décadas. Recuerda que unos videos atrás yo te di la información de que el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la inflación para final de año en Latinoamérica puede alcanzar el 12%. ¿Qué más ha pasado? Rusia está escalando la guerra. Todos hemos visto las noticias de cómo desean enviar más tropas para la guerra con Ucrania. China actualmente está pasando por una tremenda crisis inmobiliaria que afecta, por supuesto, el mercado global. Las subidas agresivas de los tipos de interés mes a mes por parte de la Fed. Recordemos que esta semana que acaba de terminar, la Fed ha decidido subir las tasas de interés en 75 puntos básicos. También los bancos del Líbano están prohibiendo a las personas que puedan sacar su dinero de los bancos. Eso también impacta de forma negativa. Y ni qué decir de los precios de electricidad en toda Europa, que están súper altos, están por las nubes. Entonces, ese es como un panorama macro que lleva como consecuencia a todo este escenario macroeconómico. Pero a ver, miremos qué pasa actualmente en otros aspectos económicos. Mira, estos son los mayores índices, están a la baja. Mira, el S&P 500 ha caído 1.72%, el Nasdaq ha caído 1.8%, ni qué decir de los futuros y las commodities. Los commodities, mira por acá, el petróleo ha caído 4.86%, perdón, el gas natural 3.5%, el oro 1.75%. Muchos dirían, no, pues me refugio en el oro, pero es que el oro tampoco está pintando muy bien. La plata 3.99% negativo, el trigo ha caído 3.71%, entre otras cosas por la guerra que se libra entre Ucrania y Rusia, y el cobre ha caído 3.53%. ¿Qué pasa con las monedas? Algo muy interesante que está pasando es con el dólar. El índice del dólar va para arriba, ha subido 1.5%. El JPY contra el USD ha caído 0.68% y también el euro, mira, el euro ha caído 1.5%, ¿vale? Bueno, entonces pues nada, todo este movimiento económico por supuesto va a afectar el mundo criptográfico. Mira, actualmente el capital de mercado del mundo criptográfico
es de 941.8 billones de dólares. Tenemos a Bitcoin actualmente con un precio de 19.051 dólares. Como todos sabemos, ya ha alcanzado valores por debajo de los 19.000 dólares. Actualmente el mercado criptográfico tiene muchas de sus criptomonedas en rojo. Entonces los escenarios todos están en caída. Perfecto, vamos por acá a hablar ahora acerca del dólar. ¿Qué le pasa al dólar? El dólar está haciendo una cosa impresionante, va para arriba, para arriba, para arriba. Mira, el índice del dólar DXY actualmente está en 113.02 dólares, ha subido 1,5%. Mira el comportamiento aquí del dólar en las últimas horas, va para arriba constantemente, se ha elevado. Mira, en 3 meses el dólar ha subido 8.48%, este índice del dólar, y en un año ha subido 21.10%. Una cosa impresionante lo que está haciendo el índice del dólar. Pues bien, si por acá en Latinoamérica, en nuestras tierras, está lloviendo, digámoslo así, en Europa no escampa. Miremos qué está pasando en Europa. Por acá, en Reino Unido, mira, la libra esterlina se hunde, los bonos se hunden después de que el gobierno anuncia recortes de impuestos. ¿Qué ha hecho el gobierno? Permíteme, te leo estos párrafos. La asediada libra esterlina cayó un 3,5% frente al dólar el viernes, después de que el nuevo gobierno del Reino Unido anunciara un plan económico radical en un intento por impulsar el crecimiento. También dice, la libra esterlina había caído tan bajo como 1,084 dólares, extendiendo las pérdidas que hizo después de que se dieron a conocer las medidas por la mañana en Londres. Entonces, eso es impresionante, esos precios no se alcanzaban desde 1985. Bueno, todavía no se alcanza, pero está muy próximo, cuando el precio fue de 1,042 dólares, ¿ok? La libra esterlina. Vale, entonces pues mira, acá observas el comportamiento de la libra esterlina en esos últimos 2 días, desde septiembre 22, estaba a 1,13 dólares y actualmente ha caído a 1,09 dólares. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues como te contaba, el gobierno de Reino Unido distribuye amplios recortes de impuestos mientras el país se prepara para la recesión. Acá aparece, mira, el nuevo gobierno del Reino Unido anunció el viernes un amplio programa de recortes de impuestos e incentivos a la inversión, mientras la primera ministra Liz Truss busca impulsar el tambaleante crecimiento económico del país. Hablando ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, dijo que el gobierno quería un nuevo enfoque para una nueva era centrada en el crecimiento y apuntaba a una tasa de crecimiento económico a mediano plazo del 2,5%. Entonces, ellos han implementado varias medidas para reducir los impuestos, entre otras, mira, la eliminación del impuesto del 45% pagado sobre ingresos superiores a las 150.000 libras esterlinas. Bajaron de 45 al 40% ese impuesto. También han hecho una eliminación de un aumento de las tasas de impuestos sobre varias bebidas alcohólicas y también la eliminación de un tope a las bonificaciones de los banqueros. Entonces, el gobierno del Reino Unido estima que los recortes de impuestos totalizarán 45.000 millones de libras esterlinas para 2026 y 2027. Recordemos que la inflación no se combate y no se reduce, no se puede llevar a niveles óptimos en unos meses. Eso es de unos 2 o más años. Perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Mira, ese es el comportamiento de los bonos soberanos del Reino Unido. Mira el colapso total que tuvieron esos bonos soberanos del Reino Unido. La destrucción de la riqueza en 2022 ha sido masiva, definitivamente, y lo podemos apreciar en esta figura de los bonos reales del Reino Unido. ¿Qué pasa con el euro? El euro tampoco se salva. Mira, actualmente un euro cuesta 97 centavos de dólar. Este valor de 97 centavos de dólar no se alcanzaba o no se veía por primera vez desde el año 2002. Entonces, la economía en la zona euro no está muy bien y eso se puede evidenciar
en su moneda. ¿Qué pasa con el oro? Pues bueno, como decíamos, ¿no? Pues me voy a refugiar en el oro para protegerme en toda esta caída del mercado financiero mundial. Pues no es tan así. Permíteme, yo traduzco para que puedas leer. Mira, los futuros del oro se ubican en el nivel más bajo en más de 2 años a medida que el crecimiento del dólar se dispara. ¿Listo? Pues nada, mira lo que dice acá. Los futuros del oro cerraron el viernes en su precio más bajo desde abril del 2020, bajo la presión de que el dólar estadounidense se disparó frente a los principales rivales y los rendimientos de los bonos a corto plazo aumentaron en medio de los temores de que un endurecimiento monetario agresivo por parte de los bancos centrales podría desencadenar una recesión mundial. Recesión que yo te he dicho hace videos atrás que ya estamos atravesando. Perfecto, pues mira, eso es lo que le está pasando al oro. Mira como también ha caído considerablemente por acá en la página de Investing, te lo muestro más claramente. Ha caído 1.75% y mira acá a 6 meses el comportamiento de declinación que ha experimentado el oro. Actualmente está en $1.651,7. ¿Ok? Entonces, todos los mercados se están viendo afectados y el oro, el mayor refugio, por supuesto, no es la excepción. Bueno, ¿y qué dice Goldman Sachs? Goldman Sachs, permíteme, por acá traduzco. Listo, mira, Goldman Sachs recorta el objetivo para 2022 del S&P 500 en un 16%. Eso es una cantidad considerable. Mira, Goldman Sachs ha recortado su objetivo para el cierre de 2022 del índice de referencia S&P 500, SPX, en aproximadamente un 16% a 3.600 puntos, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos muestra pocas señales de alejarse de su tasa agresiva, ¿ok? Entonces, los analistas de Goldman Sachs escribieron en una nota en el jueves por la noche que la trayectoria esperada de las tasas de interés por parte del Banco Central ahora es más alta que su estimación anterior. Su objetivo era de 4.300 puntos, ¿listo? Entonces, el índice de referencia cerró por última vez en 3.758 puntos. Pues bien, entonces, amigos, con todo este escenario y con este panorama negativo de todo el mercado financiero global, yo te voy a demostrar que es posible operar en long. ¿Listo? Muchas personas tienen un temor impresionante a operar en long en estos mercados. Yo no, porque yo aplico la máxima que dice, yo no veo caídas ni subidas en el mercado. Yo solo veo dinero. Si vamos en subida, hay dinero. Si vamos en caída, hay dinero. Yo lo que estoy viendo actualmente es una oportunidad. En todos los escenarios económicos hay oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Entonces vamos a ver por acá mi bot RSI. Vamos a abrir 3 comas. Esa es mi cuenta personal. Este bot RSI te lo compartí exactamente hace una semana. Puedes ir a ese video para que aprendas a programarlo en la plataforma de 3 comas donde estoy operando de forma pasiva. Muy bien, vamos a repasar la configuración de mi bot. Bueno, entonces es un bot que estoy operando en Binance, en Spot. Aclarar que estamos en Spot. Estos son los pares, son 8 pares. Mira, ADA, AVAX, BNB, Doge, Matic, Solana, Tron, TRX y XRP. Voy en long, como te estoy presentando aquí. Voy por un 2.75% de take profit y la combinación del RSI es un RSI a 7 ciclos, 3 minutos, menor que 70 y un RSI 7 ciclos, 1 hora, menor que 65. Nuestra orden base es de $10 y tenemos 4 órdenes de seguridad, cada una de $10. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? La desviación para activar esas órdenes de seguridad está en el 2%. Operamos al límite. El factor multiplicador del volumen lo tengo en 2 y el factor multiplicador del precio de las órdenes de seguridad también lo tengo en 2. Y yo siempre activo el trading. Bueno, por alguna circunstancia podría no activarlo según el análisis, pero acá lo tenemos activado al 0,2% y lo he puesto a operar desde el 15 de septiembre, como puedes observar acá. Bueno, pues nada, mira, ese es el comportamiento de los últimos 9 días de este bot maravilloso, porque es consistente, es progresivo.
y no me da pérdidas. Mira, actualmente van $22.2. Hoy 23, perdón, ayer. Hoy estoy grabando 24. Esto fue ayer 23 de septiembre. $22.2. Mira acá la evolución. Por acá el 22 fue donde tuvo más ganancia, $6.58. Y la ganancia que más, la moneda que más ha dado ganancia ha sido XRP con $9.94. Y pues nada, amigos, mira, con esto te estoy demostrando que es posible operar en long con el escenario tan negativo que hay actualmente a nivel macroeconómico, ¿ok? Simplemente hay que saber configurar las mejores monedas y los mejores indicadores y en las mejores plataformas. Para mí, 3 Comas es una plataforma maravillosa que me ha traído ganancias excepcionales desde que la conocí. Yo te la recomiendo 100%. Te voy a dejar el link de referidos en la descripción de este video para que puedas suscribirte a esta plataforma espectacular que es 3 Comas. Y pues nada, amigos, es un bot consistente que me va dando ganancias que no son muy altas, lo reconozco, pero es preferible tener estas ganancias que tener el dinero en el banco sin ganar absolutamente ningún dólar, totalmente quieto. Esto es ganancia en pasivo, de forma consistente, segura, y mira que no hay ningún reporte en rojo de este bot. Bueno, amigos, ahora sí, la semana que viene me voy de vacaciones, regresaré 8 o 9 días después, entonces nos veremos en ese tiempo. Un agradecimiento infinito por atender este video, por atender este canal. Te envío un abrazo y te deseo lo mejor en este fin de semana. Hasta pronto.